¿Te imaginas recibir un mensaje directo de Dios y tener que transmitirlo? No en un sueño borroso ni en una sensación vaga, sino con palabras claras y precisas. En la historia de Israel, hubo un hombre que llevó ese peso. No fue tan famoso como Samuel o Elías, pero su papel fue crucial. Su nombre era Gad, conocido como el vidente de David, un profeta con una tarea desafiante: hablar la verdad, incluso al mismísimo rey David. En los tiempos turbulentos del antiguo Israel, cuando el reino estaba en pleno apogeo bajo el reinado de David, encontramos a un hombre extraordinario, el profeta Gad. No nacido en la realeza ni criado en la opulencia, Gad fue elegido por Dios para ser su voz en momentos cruciales de la historia de Israel. La primera vez que Gad aparece en la Biblia es en los días de la persecución de David. Saúl, el rey atormentado por los celos, lo buscaba para matarlo. David huía de cueva en cueva, de bosque en bosque. Y es en ese contexto de peligro donde Gad entra en escena. No te quedes en el refugio, vete a tierra de Judá. Primera de Samuel 22:5. Imagínalo. David había encontrado un refugio seguro en la cueva de Adulam. Estaba rodeado por sus valientes, lejos del alcance de Saúl. Y entonces, llega este profeta con un mensaje inquietante: sal de tu escondite, enfrenta el peligro, confía en Dios. Cualquiera habría cuestionado ese consejo. Pero David, un hombre conforme al corazón de Dios, escuchó y obedeció. Esta obediencia no solo salvó su vida, sino que también lo preparó para el trono que Dios le había prometido. Gad no solo guió a David en tiempos de huida. Años después, cuando David ya era rey, Gad siguió siendo la voz de Dios para él. Uno de los episodios más impactantes fue cuando David, en un acto de orgullo, pecó gravemente al hacer un censo del pueblo de Israel. Parece algo inofensivo, ¿no? Pero en realidad, demostraba falta de confianza en Dios y un deseo de medir su propio poder en lugar de depender del Señor. Entonces, Dios envió a Gad con un mensaje temible: escoge entre 3 cosas: 3 años de hambre, 3 meses huyendo de tus enemigos o 3 días de plaga en tu tierra. Segunda de Samuel 24:13. Imagina ser el mensajero de esa sentencia. Gad tuvo que mirar a los ojos al rey y decirle: tienes que pagar por tu error. No con palabras suaves, no con excusas, sino con la verdad. David, enfrentado a esta difícil decisión, respondió con humildad: estoy en grande angustia. Caigamos en manos del Señor, porque su misericordia es grande, pero no caiga yo en manos de hombres. Segunda de Samuel 24:14. La plaga golpeó a Israel. 70,000 hombres murieron. La culpa pesaba sobre David como una losa. Y entonces, otra vez, Gad trajo la instrucción de Dios: levanta un altar en la era de Arauna, el Jebuseo. Segunda de Samuel 24:18. David obedeció. Compró la era, ofreció sacrificios y, finalmente, la plaga cesó. Ese altar se convertiría, con los años, en el lugar donde se construiría el templo de Jerusalén. El lugar de expiación, de redención, de adoración a Dios. Gad no solo profetizó, también escribió. La Biblia menciona que los hechos de David fueron registrados por Samuel, Natán y Gad. Primera de Crónicas capítulo 29, versículo 29. Piénsalo. Muchas de las historias que conocemos de David llegaron a nosotros porque Gad las escribió. No solo habló en nombre de Dios, también aseguró que las futuras generaciones conocieran la fidelidad de Dios en la vida del rey. La historia de Gad es una historia de valentía, verdad y obediencia. Y nos deja preguntas poderosas. ¿Estás dispuesto a hablar la verdad, aunque duela? Gad tuvo que confrontar a un rey. A veces, nosotros debemos confrontar situaciones difíciles en nuestra vida o en la de otros. ¿Cómo reaccionarías si Dios te llamara a corregir a un amigo, un familiar o incluso a tu líder? ¿Escuchas la voz de Dios cuando te llama a confiar en Él? David pudo haberse quedado en la cueva, pero eligió obedecer. Hay áreas en tu vida donde estás escondido por miedo, y Dios te está llamando a salir y confiar en Él. ¿Eres consciente de las consecuencias de tus decisiones? Gad le mostró a David que sus actos tenían peso.
Nosotros también debemos reconocer que cada elección nos acerca o nos aleja de Dios. ¿Qué decisiones estás tomando hoy que podrían afectar tu futuro? Ahora te toca a ti. ¿Cómo aplicarás estas lecciones en tu vida? Escribe en los comentarios qué parte de la historia de Gad te impactó más. ¿Fue su valentía para confrontar a David? ¿Su papel como escriba? ¿O su obediencia al llevar mensajes difíciles? Comparte este mensaje con alguien que necesite una palabra de verdad y dirección en su vida. Tal vez haya alguien que esté enfrentando una decisión difícil y necesite recordar que Dios está en control. Pidamos a Dios que nos dé un corazón sensible a su voz, como el de Gad. Que tengamos la valentía de hablar su verdad, aunque no sea fácil. Que nos enseñe a confiar en Él, a obedecerle, y a vivir según su voluntad. Que nos ayude a recordar que las decisiones tienen consecuencias y que Él siempre está listo para guiarnos. Dios sigue hablando hoy. ¿Estás escuchando? Gracias por acompañarnos en esta reflexión sobre la vida del profeta Gad. No olvides suscribirte a nuestro canal para más historias inspiradoras de la Biblia que nos ayudan a crecer en nuestra fe y entendimiento de Dios. Nos vemos en el próximo video.